En el tema de salud, México es un país privilegiado, porque cuenta con instituciones eficientes para realizar investigaciones y formar profesionales capaces de atender diversas enfermedades. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Lleva 70 años atendiendo las necesidades de salud de la población en materia de nutrición y medicina interna, y su plus es la calidad, seguridad y excelencia en los estudios científicos que realiza. Su prestigio lo reconocen propios y extraños, y sin duda fue un gran legado a la nación el que nos dejó Salvador Subirán en 1946, cuando puso la primera piedra de este instituto. Esta noche hablaremos de frente con el doctor David Kersenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, sobre cómo se encuentra la infraestructura y si en verdad el equipo y talento humano con el que cuenta puede hacer frente a dos grandes enfermedades que mantienen en jaque mate a millones de personas: la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Para mí es un gusto enorme recibir esta noche al doctor David Kersenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, para tratar este tema que de manera personalísima yo lo viví y yo lo sufrí en carne propia: la diabetes, una enfermedad que está matando a muchísimos mexicanos y a muchos ciudadanos en todo el mundo, doctor, y que desgraciadamente cada vez que abordamos este tema nos encontramos con dos circunstancias clarísimas. Primero, la ignorancia. La gente dice diabetes, ni siquiera conoce el término correcto del nombre de la enfermedad. Y después, la indolencia, porque siempre nos dicen, de algo me he de morir. Y como es una enfermedad que no duele, doctor, pues por supuesto la gente no se cuida. Creen, si bien nos va en algunos casos, que dejando de comer azúcar, de tomar algún alimento azucarado, refrescos, etcétera, creen que ya con eso ya la hicieron. Y no saben, porque de verdad muchos no lo saben, que tanto las grasas como los carbohidratos, todo lo que nos metemos por la boca se convierte en azúcar, doctor. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Gracias, doctor. ¿Qué estamos haciendo en México en materia de prevención contra todas estas enfermedades que están matando a muchos mexicanos? Mire, si me permite, y siguiendo su comentario, Sí. Lo que pasa es que este tipo de enfermedades plantean un cambio en el paradigma de la atención médica. Claro. La atención médica, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, era una atención médica entre paciente, médico, una consulta, le recetaba un antibiótico y después el enfermo se curaba. Así es. En la mayoría de los casos. Este tipo de enfermedades como la diabetes o como la obesidad o como la hipertensión arterial o incluso los tumores son enfermedades que cambian el paradigma de la atención médica. ¿Por qué? Porque son enfermedades que una vez que le diagnostican a uno la enfermedad, lo primero que sucede es que sabe que va a estar con esa enfermedad prácticamente el resto de su vida. Sí, se convierte en compañera de vida, doctor. Exacto. Hasta que logremos encontrar cura, entre comillas, para esas enfermedades. Entonces, ese cambio en paradigma es muy importante. Y el cambio en paradigma hace que no sea nada más responsabilidad del médico, sino que se vuelve responsabilidad del médico y del paciente. Sin duda. Como usted decía hace unos momentos, cuando dice indolencia, va en los dos sentidos. Claro. Va tanto en el sentido del médico como en el sentido del paciente. Entonces, el paradigma es que ahora son padecimientos en que tienen los dos que participar en el cuidado, en la atención y la prevención, porque la prevención se vuelve muy importante. ¿Cómo no? Alguien que sabe que tiene antecedentes familiares de diabetes o que tiene antecedentes familiares de obesidad, pues debería de antemano de cuidarse.
Lo que pasa es que debería... los seres humanos somos muy extraños, doctor. Siempre pensamos, a todo mundo le va a pasar, pero a mí no, ¿eh? Sí, Y pero nos pasa. eso le pasa incluso a los médicos. Sí, claro. Se dice que los peores pacientes somos los médicos. Sí, claro. Sin embargo, el cambio en el paradigma hace necesario que pueda haber una revisión general, o sea, que pueda buscar al médico, pero no se requiere mucho. A ver, si yo tengo un padre y una madre que tienen diabetes mellitus, yo sé que la voy a acabar teniendo. Claro. Entonces, más vale que me cuide o que me revise o que lo trate de detectar temprano. En México estamos llegando en promedio más de 10 años tarde al diagnóstico de diabetes. Qué terrible eso, doctor. Que otros países. Entonces, es un problema verdaderamente de prevención. Hay 3 tipos de prevención. Hay la prevención primaria, que es que yo no desarrolle mi enfermedad. Sí. Ahora, ya la tengo. Hay una prevención secundaria, que no desarrolle las complicaciones de la diabetes. Claro. Porque como usted bien decía, no todo es el azúcar. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un diabético a lo largo de los años? Bueno, se queda ciego, se queda amputado, le fallan los riñones, tiene problemas de infartos, problemas de circulación. No, la lista es larga, doctor. Ok, entonces si ya tiene diabetes, puede prevenir esas complicaciones. Claro. Entonces, si yo tengo diabetes y tengo una lesión en el pie y me la cuido, no tengo por qué acabar en una amputación. Así es. Esa es prevención secundaria. Y la prevención terciaria es cuando ya se desarrollaron las complicaciones. Si las atiendo y no las dejo indolentemente, entonces también puedo impactar. Claro. Entonces, yo creo que el reto en México no es nada más la curación de la enfermedad, sino la prevención de la enfermedad. Y creo que hay que insistir en que es un problema que tienen la responsabilidad tanto el médico como el paciente. Efectivamente, doctor. Conciencia. Ese es uno de los elementos fundamentales para que los ciudadanos piensen que sí nos puede dar cualquiera de estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Yo pienso que en el fondo la gente sabe que le puede dar, sabe que la tiene, pero aunque lo sabe, es muy difícil hacerlo. Entonces, creo que por lo menos en lo que nos toca en el instituto, nosotros en el instituto estamos tratando de probar modelos de atención integral que se puedan reproducir en otros sitios. Es decir, que el enfermo que viene con diabetes sepa de antemano que le tienen que revisar sus pies, sí, claro, que le tienen que ver el fondo de ojo. Se sorprendería que una de las principales causas de infecciones en los pacientes diabéticos es la no atención del problema dental. Desde luego. Entonces, eso es una. Y el reto es cómo hacérselo accesible, cómo hacérselo a que la gente más necesitada pueda ser accesible hacia esos sistemas. Ese sí es un reto, doctor. Y ese es un reto. Le voy a contar un poco en el instituto. Sí. En el instituto nosotros teníamos pacientes que venían en promedio a 7 consultas antes de que le pudiéramos dar un plan de tratamiento. Hemos cambiado el paradigma. Ahora le pedimos al paciente que venga a su consulta y su consulta le va a durar 5 o 6 horas. No 30 minutos ni 20 minutos, 5 o 6 horas. En esas 5 o 6 horas, el reto es hacerle entender qué es su diabetes, qué es su obesidad y tratar de encontrar un plan que le permita saber. Lo citamos 4 meses seguidos. Entonces, yo creo que el reto es encontrar modelos que permitan hacer la prevención y cambien la manera de hacer el tratamiento en los pacientes. Esto que usted está mencionando me parece absolutamente importantísimo, doctor, porque yo, cuando a mí me diagnosticaron la diabetes aquí en México, fui con los 3 endocrinólogos más renombrados y lo único que me dijeron fue: Lolita, deja de comer azúcar, haz ejercicio y de eso te vas a morir. Esa fue la consulta, doctor. Tuve que ir a Estados Unidos con un médico mexicano
que hizo toda su especialización en los Estados Unidos. Llegué a las 8 de la mañana, me sacaron todos los análisis, pasé por todo tipo de especialistas, doctor. Endocrinólogos, podólogos, oftalmólogos. En una mañana. En un día, Claro. a las 4 salí, Claro. cargando toda mi información, conociendo mi enfermedad. Eso es lo que estamos intentando con los modelos de atención integral. Y lo estamos intentando no nada más en el campo de la diabetes. Tenemos el modelo de atención integral en diabetes en nutrición que se llama CAIPADI. Tenemos modelo de atención integral en cuidados paliativos, porque hay gente en edad avanzada que requiere mucho cuidado. Sí, claro. Tenemos el modelo de atención integral cardiovascular. Es decir, insisto, no es ya la consulta común y corriente. Eso es maravilloso. Tiene que adquirir, y el enfermo tiene que entender, no necesariamente puede hacer todo, pero sí tiene que entender que tiene que cuidar no nada más el diagnóstico, no nada más el azúcar. Así es. Sino que tiene que cuidar los pies, tiene que cuidar los ojos, tiene que cuidar los dientes, tiene que cuidar el riñón. Claro. Entonces, tiene una serie de implicaciones y hay que incorporar, y yo creo que ese es un reto en donde medios como el de usted nos pueden ayudar mucho. Ay, doctor, con todo el gusto del mundo. A entender que la prevención resulta mucho más barato para el sistema de salud prevenir que después atender las complicaciones y remediar. Así es, efectivamente, doctor. Y el costo, bueno, eso es para las personas que tienen acceso, digamos, al ISSSTE, al Seguro Social, etcétera. Pero quienes no tenemos acceso a eso, doctor, es una enfermedad carísima. Sí. La insulina, cuando ya hay complicaciones, las diálisis, por Dios. Pero o mire, sea, tantas cosas que cuestan un déjeme dineral. comentarle la importancia de la prevención. Sí. Si alguien tiene antecedentes de diabetes y sabe que va a desarrollar diabetes, antes de llegar a la insulina y al costo de todo eso, podría recibir una tableta que es el metformin. Claro. Que vale nada. Así es. Y que entonces le permite atenderse en forma mucho más adecuada. Sin duda. Entonces, yo creo que el paradigma es insistir en la necesidad de prevenir. Ahora, ¿se puede o no se puede? Porque hay muchos problemas. Yo digo que sí se puede. Le voy a poner 2 ejemplos de que yo considero que se puede. Sí, doctor. Si usted se recuerda cuando tuvimos la epidemia de cólera en el país. ¿Cómo no? Todos decidimos que era muy importante lavarnos las manos. Así es. Decidimos que había que cuidar cierto cuidado con los alimentos. Teníamos en México un problema de amibiasis importantísimo. Ya no lo tenemos. Ya no tenemos las mismas gastroenteritis que teníamos hace años. Y la gente aprendió, aún en los lugares más distantes del país, pues que se tenía que lavar las manos. Era una medida sencillísima. Pero fue un proceso que tomó tiempo y sobre todo todos los medios de comunicación estábamos realmente entregados a la labor de concientizar a la gente. Que esto es algo que se debe de hacer particularmente con la diabetes, doctor. Sí, no, yo completamente de acuerdo. ¿Verdad? Pues yo lo único que le puedo decir es que estoy comprometidísima con mi país y comprometidísima con el tema de diabetes y en lo que yo le pueda servir. Siempre cuente conmigo, doctor. Pues déjeme decirle que nosotros en el instituto igual. Estamos comprometidos en encontrar cómo desarrollar modelos que nos sirvan para la prevención. Y además de que estamos verdaderamente comprometidos, entendemos la importancia de hacerlo y de diseminarlo. Porque de nada sirve que el instituto sea una élite a donde lleguen unos cuantos enfermos. Así es. El chiste es cómo puede esto impactar al resto de la población. Sí, si la gente no lo sabe es como si no existiera, doctor. Exactamente. Por eso es que vamos todos de la mano en beneficio de tantos que les hace tanta falta, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Nuestra mujer en la historia de hoy no fue una sufragista, educadora, activista, feminista, luchadora por los derechos humanos y de la mujer. Fue nada menos
que el combatiente femenino más condecorado en la historia militar. A la edad de 24 años, en 1913, en lo caliente de la Segunda Guerra de los Balcanes, Milunka Savić tomó la orden de reclutamiento que le llegó para su hermano, escondió bien su pecho para verse como hombre, se cortó el cabello y se fue al frente de batalla para pelear valientemente batallas para su país, Serbia. Desde el principio fue directo al frente de guerra y fue promovida luego al rango de sargento por su valentía y bravura en la batalla de Srebrenica. Y luego, en los años que siguieron, Milunka Savić se convirtió en sinónimo de la valentía que un soldado debe tener en un conflicto armado. Fue descubierto su género cuando fue herida en el pecho. Su comandante la quiso enviar a una unidad de enfermería. Milunka le dijo que no, ella quería la guerra. El comandante le dijo que lo pensaría. Milunka hizo guardia 1 hora frente a la puerta del comandante y su terquedad ganó. Milunka regresó a su unidad. Se hizo amiga de Charles de Gaulle y cuando éste tomó posesión como presidente de Francia, invitó solo a Milunka en la ceremonia. De Gaulle le ofreció vivir en Francia, un apartamento y una pensión vitalicia, así como ser caballero de la Legión de Honor. Milunka rechazó cortésmente los ofrecimientos de Gaulle, aduciendo que ella lo que quería era seguir peleando por su adorada Serbia. Su pecho continuó adornándose con medallas, como la estrella Karađorđe con espadas, y fue la única mujer en todo el mundo que fue galardonada con la Cruz de Guerra con el atributo de la Palma de Oro. Milunka Savić es la gran heroína serbia de la Primera Guerra Mundial y el combatiente femenino más condecorado en la historia de la guerra. Sus numerosas aventuras rayan en lo increíble. En una acción en el frente macedonio, ella capturó 43 soldados y en otros 60 soldados búlgaros. Milunka murió en octubre de 1973 y fue enterrada en un mausoleo de la familia. En el 2013, sus restos fueron llevados a la Avenida de los Grandes, donde reposan los ciudadanos distinguidos serbios y los héroes de la guerra, y donde Milunka siempre había pertenecido. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Milunka Savić. Doctor, muchísimas gracias de veras por haber estado conmigo. Muchas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.